Y pues bueno, sin duda es una película muy importante para lo que pasaba en el cine mexicano en ese momento. El Callejón de los Milagros es una de las películas que cierra ese gran momento que se da en los años 90, que para muchos fueron nuestros primeros pasos en el cine y también para el cine mexicano. O sea, el llamado nuevo cine mexicano, como decíamos hace 8 días, pues bueno, se da gracias a una conjunción de políticas cinematográficas y de visión de Estado muy importante, donde pues bueno, el INCINE, que es una empresa y es una institución mexicana importantísima, pues se vuelve coproductor y con ello abre muchísimas ventanas para que la producción no solamente se incremente, sino que haya productos de calidad importantísimos como lo que acabamos de ver. Pero la historia no empieza ahí, la historia empieza realmente cuando el productor Alfredo Ripstein Jr., que siempre se dejó el Jr., aunque ya era un hombre muy mayor, pero él seguía siendo Alfredo Ripstein Jr., don Alfredo compra los derechos de dos novelas de un autor muy importante de la literatura árabe que se llama Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, en el año 88, ya ven que de repente el premio Nobel sirve para descubrir a muchos novelistas, a muchos escritores que si no es porque se ganan el Nobel, uno no los hubiese conocido. Bueno, es el caso de Naguib Mahfouz, aunque Naguib Mahfouz sí tiene una trayectoria importantísima en la literatura de su país, en Egipto, incluso con algunos problemas importantes con sus propios paisanos y sobre todo con el ala más radical del pensamiento islámico en su país, porque sus novelas suelen hablar de periodos históricos complicados de la historia de Egipto, hablan mucho y escriben con una visión muy crítica al pensamiento islámico. Entonces bueno, por ahí del año 95, 96, Naguib Mahfouz sufre un atentado, lo acuchillan en plena calle y de ahí pues bueno, finalmente hubo un deterioro muy importante en su salud hasta que finalmente fallece. Pero Naguib Mahfouz gana el Premio Nobel de Literatura en el año 88, obviamente sus novelas se leen de una manera mucho más difundida, y finalmente es don Alfredo quien compra los derechos de dos de las novelas. Una escrita en 1947, o sea, imagínense la cantidad le dieron el Nobel cuando él ya llevaba 50 años como escritor, prácticamente. Una novela que es El Callejón de los Milagros, que es del 47, y la otra novela que es Principio y Fin, que es del 49. Entonces, don Alfredo, ya con los dos proyectos encima, pues hizo una aproximación pues a su hijo, a don Arturo Ripstein, y le dijo, bueno, tengo estos dos proyectos, ¿cuál te interesa más? ¿Cuál quieres hacer? Ya está con Arturo Ripstein la maestra Paz Alicia García Diego, su guionista de cabecera, y entonces Paz Alicia hace los guiones de las dos novelas, hace una adaptación. Y don Alfredo dice que sobre todo a él le gustaba mucho, le tenía como mucho cariño al Callejón de los Milagros, y Paz Alicia le entrega un guión de un pesimismo feroz y terrible, que en Principio y Fin finalmente como que dijo, bueno, háganse para allá, les dejo Principio y Fin y háganlo ustedes. Y no sé si seguro están de acuerdo que es una de las grandes obras de Arturo Ripstein, y muy en su estilo, y muy en sus temas, y muy en todo. Pero El Callejón de los Milagros, decía don Alfredo, dice, yo quería algo como un poquito más optimista, algo más, algo menos oscuro de lo que Paz Alicia García Diego en un primer momento me entregó. Entonces pues, tuvo un acercamiento con ese mismo guión, tuvo un acercamiento con Jaime Humberto Hermosillo, y Jaime Humberto casi estuvo a punto de dirigir El Callejón, pero el problema con Jaime es que no le gustaron nunca productores que fueran demasiado a la vieja usanza de el productor que define mucho el estilo de la película. Entonces Jaime, casi a las 2 semanas, Jaime huye del proyecto, y entonces pues bueno, piensan en hacer una nueva adaptación. Esa nueva adaptación cae en manos de Vicente Leñero.
Y bueno, don Vicente Leñero, que ya sabemos su trayectoria, que ya ha trabajado con Jorge Fons en Los Albañiles maravillosos, pues inmediatamente pues la opción era Jorge Fons para dirigir El Callejón. Ahora, lo que pasó con Jorge Fons es que Jorge Fons se encontró en la televisión y en las telenovelas, particularmente con Juan Osorio, una fuente de ingreso y de trabajo continuo que lo mantenía alejado de todo ese desmadre, de tener que estar buscando proyectos o levantando proyectos o todo. Entonces, desde Rojo Amanecer, o sea, desde el 88, no filmaba nada Jorge Fons, pero había hecho una cantidad de programas unitarios y de telenovelas enormes. Entonces, bueno, llegó don Alfredo, le hace el ofrecimiento, el guion es de Vicente Leñero, e inmediatamente dice Jorge Fons, pues va, sí acepto, ¿no? Entonces, ya con Jorge Fons encima, pues es donde El Callejón de los Milagros toma ese carácter tan interesante, que si uno las ve en programa doble, principio y fin, sí va mucho más cerrada hacia el universo de Arturo Ripstein, con esta historia. Les cuento rápido el argumento de aquella película. Es una madre, una familia que pierde al padre, y la madre decide el destino de los hijos. Acaba privilegiando a uno que considera el que se va a lograr, y a los otros los manda al destierro y a la destrucción. Entonces, bueno, es una visión obviamente muy fuerte de este personaje que en el cine mexicano siempre es tan encomiable como es la madre, pero aquí como una fuente de destrucción total de la familia, ¿no? Porque ella, al decidir el destino de los hijos y al decir tú vas a ser el que se logra, pues al hijo que dice que se va a lograr, entre comillas, le carga todos los sueños frustrados de los otros hermanos y le carga la culpa. Y bueno, finalmente Ernesto Laguardia, quien interpreta el personaje, se desploma, ¿no? Y bueno, en el caso del Callejón de los Milagros es diferente lo que quiso hacer Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz nos habla de un lugar en Egipto, en el Cairo, en la década de los 50, donde la estructura narrativa que ustedes vieron aquí, Leñero hace unos cambios bien interesantes, es más o menos la misma. O sea, la novela está dividida en capítulos. Hay un capítulo que se llama Kirsha, que es Don Ru, hay otro que se llama Jaima, que es Alma, Abdul, que es Abel, y entonces así se va capítulo por capítulo, y las historias de todos los personajes de este callejón finalmente se van contando. Ahora, sí hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Kirsha, que es Don Ru, sí se menciona en la novela y se pone de manera muy evidente la homosexualidad del personaje, que en el Islam está, prohibida de una manera terrible. Entonces, este es un señor que tiene su cantina en un callejón popular del Cairo, y el señor en las tardes, cuando se baja la cortina, va y se busca chavitos con los cuales satisfacer sus necesidades. Y todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, esos fueron los problemas que luego Mahfouz tuvo que enfrentar con la propia cultura de su país. El personaje de Jaima, pues efectivamente era una niña de barrio, que lo que quiere es encontrar un hombre rico que la saque de ese lugar. Doña Cata no existe, es una madre adoptiva en la novela. Sí existe el peluquero, que se llama Abdul, no se llama Abel. Sí se van, en un momento dado, no se van a Tijuana ni se van al otro lado, se van a la Legión extranjera en la novela original. En el café, en el antro de Don Ru, se fuma hachís, que es algo también importantísimo en la cultura árabe. Y finalmente existe este personaje que es un hombre apuesto, joven, adinerado, que saca a Jaima del lugar para convertirla en prostituta de lujo, y Abdul es asesinado por los clientes de ella cuando él llega a reclamarle, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucha diferencia de lo que estamos viendo aquí, pero por ejemplo Vicente Leñero, que este es un guión de verdad extraordinario, que Guillermo Arriaga, cuando hace el guión de Amores Perros, dice: yo me inspiré en el guión del Callejón de los Milagros. Yo creo que es más Pulp Fiction, pero ok, también, ¿no? Pero bueno, entonces decía Vicente Leñero algo muy importante. Dice, bueno, no era solamente pasar la trama del Cairo a la Ciudad de México, sino ver precisamente las relaciones y ver los valores que compartimos
con una sociedad aparentemente tan diferente como es la sociedad árabe a la nuestra. Pero dice, aquí donde nos conectamos las dos culturas es en el melodrama. ¿Y el melodrama qué es? Pues bueno, todo lo que acaban de ver ahorita en las últimas 2 horas, 20 minutos. Personajes que quieren pero no pueden, personajes que están marcados por su entorno, y un entorno popular, un entorno, bueno, en este caso un entorno muy mexicano, que ya Jorge Fons va a tomar unas decisiones creativas que le acaban ya finalmente dando el tono a la película. Dice, y finalmente, pues que hay valores y hay preceptos y hay cosas que terminan uniendo las dos historias, ¿no? ¿Qué le aporta, por ejemplo, el maestro Leñero, además de los cambios que obviamente son muy obvios? Es, por ejemplo, que todas las historias partan de una partida de dominó, de la misma partida de dominó. Entonces, lo que va haciendo la película, aunque tenemos nuestros 3 capítulos y un epílogo, que son Don Ru, Alma y Susanita, y luego el regreso, finalmente las historias se van contando de forma paralela y cruzada, que eso es algo que como efecto de guión es muy padre. Es similar a lo que pasa en Los Albañiles, cuando Isidro baja corriendo, mataron a don Jesús, y que nos contaba Norma, que de pronto la escalera se vuelve una escalera primitiva, primigenia en una construcción, y el joven se cae a una zanja, porque ahí nos vamos al flashback, ¿sí? Entonces aquí es muy interesante cómo vemos la escena de Abel y Chava fumándose un churro, viendo a Alma en el balcón que se está peinando guapísima, y luego veremos el punto de vista de Alma desde su balcón hacia ellos, ¿no? Entonces está obviamente Vicente Leñero jugando con un espectador que esté al pendiente de cómo las historias se van engarzando y cómo finalmente todo llega a una estructura hacia el final quizás más convencional, porque las historias se tienen ya todas que ir cerrando, ¿no? O sea, Don Ru, que bueno, bien vemos que es este señor que tiene su cantina que se llama Los Reyes Antiguos, y vemos que es un macho mexicano hecho y derecho, pero le gustan los chavitos, ¿no? Y entonces por ahí anda molestando a Huicho, por ahí anda molestando a Abel, finalmente encuentra este muchacho que lo interpreta Esteban Soberanes, y bueno, pues viene esa escena terrible del baño público donde ocurre la tragedia, y entonces este hombre rompe relaciones con su hijo, le pega a su esposa, antes de eso le pega a su esposa Eusebia, y finalmente la manera en que se reconcilia todo es a través de un bebé, ¿no? Que en el momento en el que Eusebia le dice, pero si tiene tu frente y tu nariz, en ese momento Don Ru se transforma y ya nunca va a soltar al bebé, y no lo va a soltar el resto de su vida, o sea, eso queda clarísimo, ¿no? Pero esas son las cosas del melodrama y finalmente los valores y convenciones morales de estas dos culturas. Nosotros conocemos seguramente mucha gente que tiene esta doble, triple vida, doble, triple moral, y está perfectamente aceptado, ¿no? Incluso hay un momento que me encanta cuando va con el poeta, ¿no? Eusebia, y que le dice, ¿no? Oiga, pero ¿qué es eso, no? No, es que miren, no sé qué. Dice, ay, por favor, eso se llama aquí en China, ¿no? O, por ejemplo, ese gran momento con el poeta que le dice, es que lo dice el Dante. Es el Dante y ustedes van y chingan a su madre. No, Gómez Cruz está hermoso. Yo creo que es el último gran personaje de Ernesto Gómez Cruz. Luego, bueno, Alma, pues es esta chica de barrio que se deja encandilar por este personaje, que deja ir el amor bueno de Abel por una salida de ese callejón de barrio, y que finalmente pues se acaba condenando al infierno de la prostitución high class, ¿no? Y bueno, la historia de Susanita, que es verdaderamente impresionante, ¿no? Y además, ahorita vamos a otro aporte muy importante, que son los actores del Callejón de los Milagros, que le dan el 80% del valor a la película, y eso también es la mano de Jorge Fons. O sea, por un lado el guión de Vicente Leñero, que es una maquinaria perfecta que va contando la historia o las historias, y por otro lado la mano de Jorge Fons en estos personajes populares y en este ambiente popular. La película se filma en el año 93, más o menos, y se filma en un lugar que pueden ustedes visitar sin ningún problema, que se llama el Callejón de la Alhóndiga.
ahora lo pueden localizar porque toda la calle está llena de negocios de artículos de belleza, de tijeritas y de rímel y de lo que sea, pero toda la calle está llena de eso. Y si tú te sientes cuando caminas por este lugar, que además está atrás la plaza esta de la Soledad, y luego está la calle de Manzanares, donde está la primera vivienda que se hizo en el siglo XVI aquí en México. O sea, es un rumbo difícil, es un rumbo complicado. Pero cuando vas caminando por la calle de la Alhóndiga, de repente dices, se siente como en el Callejón de los Milagros. No, no es que se sienta, ahí filmaron el Callejón de los Milagros, ¿sí? Entonces, bueno, Jorge Fons tiene esta capacidad de hacer que los actores se transformen en esos personajes, se disuelvan en esos personajes, y entonces ya no vemos ni al maestro Gómez Cruz, ni a María Rojo, ni a Margarita Sanz, vemos a los personajes. Y bueno, la elección de reparto que tuvo Jorge Fons es de verdad única en el cine mexicano. O sea, no hay un solo personaje que esté mal, no hay un solo personaje que esté desnivelado, y miren que estamos con unos actores, o sea, Claudio Obregón, Gómez Cruz, y todos los que en ese entonces eran chavos, los Bichir, Juan Manuel Bernal, que apenas van agarrando realmente una madurez. Salma Hayek, que es, pues bueno, pasó lo mismo con Ernesto Laguardia en Principio y Fin, ¿no? Con Ripstein. O sea, la mano dura de Ripstein y la mano experta y también mano dura de Jorge Fons logran que estos dos actores, que son formación Televisa, guapísimo él, guapísima ella, no necesitamos ninguna aclaración de qué hace Salma Hayek y qué hace Ernesto Laguardia, pero en ese momento tenerlos de estelares, porque de alguna forma Alma es una de las estelares del Callejón y Ernesto Laguardia era un estelar en Principio y Fin, era muy complicado. O sea, la gente veía el reparto y decía, ay, Ernesto Laguardia, de verdad, y Ernesto Laguardia está extraordinario en Principio y Fin. Y esto es lo mejor que, no sé, ustedes me dirán, pero esto es lo mejor que Salma Hayek ha hecho en la vida. Es un personaje profundo, es un personaje que uno la llega a odiar, pero también la entiendes y también tienen esa profundidad, ¿no? O sea, ahí es donde esos personajes de melodrama que son como si fueran las cartas de la lotería, ¿no? El policía, la mamá, la abuela, el padrote, no, ahí es donde hay una complejidad que le da Jorge Fons y Vicente Leñero para que tengan todas estas dimensiones, ¿no? O sea, Susanita ya sabemos qué va a pasar en el momento en el que meta a Huicho a su casa, pero es un personaje que tiene tal necesidad de amor que hasta se arregla los dientes, que por cierto esa fue inversión de Margarita Sanz, porque Margarita Sanz le dijo a Jorge Fons, le dijo, oye, yo quisiera que Susanita tuviera los dientes podridos, y hicieron la petición y producción les dijo, no alcanza. Y entonces Margarita Sanz se fue a hacer una dentadura para verla como la vemos antes del cambio, donde sí, Susanita da miedo cuando se ríe, ¿no? Pero es un personaje hermoso porque pues es un personaje que acepta que vive con un gañán, pero si no está el gañán no hay amor, y no hay sexo, y no hay pareja, y no hay muchas cosas. Entonces no es nada más la solterona engañada, sino hay muchas capas detrás, ¿no? Doña Cata, María Rojo, con este asunto de las cartas y todo esto, y el manejo del destino y aquello, pues no puede evitar que su hija se le vaya, y no puede evitar esa enorme decepción cuando ella cree que Claudio Obregón va por ella, y que le dice, no, pues la verdad le estoy pretendiendo a Elmita. No, la cara de María Rojo es impagable de Doña Cata, ¿no? Cuando entiende que pues no, ya ese tren ya pasó y ya no va a haber otro, y ni modo, ahí nos quedamos, ¿no? Don Ru, pues bueno, el maestro Gómez Cruz le da también toda una dimensión a un personaje muy latino, muy mexicano, donde vemos esta dualidad del macho que en su casa manda y que aquí se hace lo que yo digo, y al mismo tiempo pues tiene estas necesidades a cubrir que pues nada tienen que ver con ese machismo, o a lo mejor mucho tienen que ver con ese machismo, ¿no? Entonces ahí es donde esto que pudo haber sido un melodrama, imagínense esto en manos de un mal director, con actores chafas, hubiera dado como resultado una película insoportable, porque es más, nosotros estaríamos diciendo, va a pasar esto, va a pasar lo otro y va a pasar aquello. A ver, como mexicanos somos hijos del melodrama,
todo lo solucionamos a través del melodrama. Antes de pensar las cosas, las sentimos y como le hacemos caso a la emoción, a la tripa, y no se piensan las consecuencias, viene la tragedia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen los personajes del Callejón de los Milagros es tratar de encontrar su felicidad de la manera en que pueden. Y claro, tenemos un héroe trágico que es Abel, ¿no? Abel, que es un personaje puro, es un amor completa y absolutamente puro, inocente, claro, conciso, a lo que va. Pues bueno, cuando se entera de lo que pasó con Alma, pues no hay otro destino más que Abel se destruya, ¿no? Porque también ya no hay marcha atrás, o sea, en un melodrama, o sea, ya es donde el melodrama y la tragedia se están todo el tiempo dando como picones, ¿no? Porque si fuera un melodrama clásico, iría Abel por ella y Alma se va con él al Callejón de los Milagros a vivir como la esposa de un peluquero. Pero en el momento en el que la ve y lo que ve, se da cuenta de que no hay marcha atrás. Y tampoco hay marcha atrás para él, ¿no? Si no es ese futuro que él pensó, mejor no hay futuro. Y se lanza. Y bueno, sabemos que le va a ir mal. Y finalmente, incluso el padrote, muy bien interpretado por Jiménez Cacho, que está brutal aquí, esa golpiza que le pone a Alma y que le dice, tú no tienes nada, no tienes arete, no tienes tacones, no tienes vestido, no tienes nombre, no tienes nada, ¿no? O sea, es el despojo total. Y bueno, Jiménez Cacho se le dan esos personajes maravillosamente bien. Y ese, por ejemplo, pues es un personaje que tú podías encontrar en alguna película mexicana de los 40 interpretado por Ramón Armengol o por Tito Junco en Aventurera, que es Lucio, siempre se hace una pausa, el guapo, Lucio el guapo en Aventurera, que pues es este padrote gañán, pero pues tiene una personalidad verdaderamente seductora, ¿no? Y bueno, Alma puede ser Meche Barba, o Ninón Sevilla, o Marga López, o todas las heroínas del melodrama prostibulario cabareteril, ¿no? Nada más que en los 90 lo interesante es que esto siga vigente, ¿sí? O sea, piensen que en la película ella tiene 30 años. Y obviamente en esos 30 años la sociedad mexicana se ha transformado de una forma brutal. Cuando vimos El Callejón de los Milagros, pues entendías, bueno, si conocías la historia de la novela y de Naguib Mahfouz, bueno, pues eso es lo que nos une con la cultura árabe, pero también se pueden dar cuenta de esos cambios sociales, ¿no? Y que es algo que además Jorge Fons y Vicente Leñero nunca van a dejar de lado, o sea, siempre se van a interesar en esa parte. ¿Es un melodrama? Sí. ¿Es una tragicomedia? También lo es. Pero no deja de ser, como Los Albañiles o como Rojo Amanecer, ese retrato social que Jorge Fons lograba hacer con tal particularidad, ¿no? No es el retrato de la violencia y la brutalidad de Casals. Es un retrato social. Es tratar de entender esta gente por qué hace lo que hace y si el entorno en el que vive marca también sus decisiones, ¿sí? Porque eso es lo que define al melodrama y a la tragedia. En el melodrama le dice Alma algo muy importante a Abel, le dice, es que es el destino, ¿sí? O sea, yo no pude intervenir, fue el destino, como dice mi mamá con las cartas. Sí, pero eso es melodrama. Tragedia, que es cuando el personaje toma una decisión, es lo que hace Abel. O sea, la decisión de Abel es, si hubiera sido melodrama, bueno, pues que se quede ahí en su burdel. Pero no, este es un héroe trágico y va a llevar su amor hasta las últimas consecuencias, que es destruirse y morir como la piedad de Miguel Ángel en brazos de Alma, ¿no? Entonces eso es lo que hace El Callejón de los Milagros tan exquisita. Y bueno, esos actores que dan absolutamente todo en sus personajes y que bueno, los mugrosos de los pordioseros, Abel Bullrich y Álvaro Carcaño, el carnicero que se la pasa corriendo, Gina Moret con esa boquita, ¿no? Maravillosa, y lo sientes todo muy natural, todo como si lo estuvieras viendo en vivo, ¿no? También hay muchos cambios, por ejemplo, en las dos películas anteriores de Jorge Fons, el trabajo fotográfico era como muy hiperrealista. Aquí hay una intención
de que la película sea muy oscura, de la que la película no sea una película luminosa, sino más bien tendiendo hacia la oscuridad. La foto es de Carlos Markovich, que fue pues uno de los, junto con el Chivo Lubezki, uno de los dos más importantes fotógrafos mexicanos que surgieron en los 90. Entonces les decía yo que es una película que entre sus muchas riquezas es lo multigeneracional. O sea, estás viendo a los Bichir con María Rojo, a María Rojo con la generación de los 70, que es Gómez Cruz, los 60, que es Gómez Cruz, Claudio Obregón, luego tienes a Adelia Casanova, que es generación de los 70, Margarita Sanz, que es generación de los 80, o sea, tienes un brinco de actores, Luis Felipe Tovar, obviamente, pero que está estupendo de Huicho, ¿no? El Huicho, aquí en principio y fin, hace dos personajes brutales, ¿no? Este que es el Huicho y el panadero malvado de principio y fin, que también lo odias absolutamente, pero lo importante es eso, o sea, en el universo fílmico de Jorge Fons, El Callejón de los Milagros, yo la pondría como la verdadera obra maestra, o sea, es la gran película de Jorge Fons, donde todo su estilo, toda su idea, toda la concepción de cine que tiene, está perfectamente bien planeada, ¿no? Entonces, bueno, la próxima semana, que ya terminamos nuestro seminario, pues vamos a ver El Atentado, la ULA, que fue, pues bueno, por razones de vida, fue la última película que filmó Jorge Fons. Es una parábola histórica muy interesante que vale la pena que veamos la semana próxima, y donde, bueno, vamos a cerrar, y curiosamente cerramos con una película que es un viaje al pasado. O sea, nos vamos a los tiempos del Porfiriato, pero una película filmada en el 2010, centenario de la Revolución, bicentenario de la Independencia, y claro, la visión crítica se vuelve todavía más fuerte, ¿sí? Así que bueno, la próxima semana vamos a ver El Atentado, y ya con eso terminamos nuestro recorrido por la obra del maestro Jorge Fons. Pero bueno, no sé qué quieran comentar del Callejón. Adelante, vámonos. Aquí, bueno, vimos hace 15 días, bueno, yo no vine, pero vimos la de Los Albañiles. Los Albañiles. Lo que me llama la atención ahí era una locación en fijo. Sí. Hace 8 días vimos la de Rojo Amanecer, era un cuarto. Sí, claro. Aquí lo que me gusta es de que es más amplio. Se ven las calles del centro histórico, Zócalo, claro, se ven Santo Domingo, las quesadillas, Mascota, que es donde están esperando el cambio. Sí. Entonces, eso es lo que me llama la atención, que aquí como que el director dijo, vamos a ampliar, es el callejón, pero lo vamos a ampliar a lo que es el centro histórico. El Zócalo es la esquina de donde se ve la Suprema Corte y se ve el Palacio Nacional, donde aborda al muchachito donde aborda se ve a Esteban Soberanes. La cámara, ¿no? Sí, de hecho el domingo pasamos por ahí por Santo Domingo y estaba la gente comiendo quesadillas en la rueda, ahí en la fuente, ¿no? La fuente. O sea, sí, o sea, toca a Jorge Fons como esas fibras muy sensibles. Y sobre todo de un lugar como la Merced, o sea, la Merced, el centro, la Lagunilla, o sea, esos lugares donde está el comercio y está la cultura y está estos personajes que solo te puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces sí es además, bueno, también algo muy importante, esta es una película con mucha más producción que las anteriores, o sea, Rojo Amanecer se hizo de milagro, hasta que no apareció nuestro amigo héroe de acción Valentín Trujillo. Rojo Amanecer se hizo en condiciones muy complicadas, y Los Albañiles pues es la necesidad de un solo espacio, porque conforme la historia avance o retroceda, dependiendo de la estructura del edificio va creciendo, y la última escena, pues el edificio ya tiene vida, esa vida que decía Don Jesús, que decías que a mí de noche el edificio me habla y no sé qué, y al final vemos una pareja viviendo ya en uno de los departamentos con un bebé. Cuando tú pones un bebé en una película, estás dando una señal de esperanza, o sea, finalmente toda la sangre vertida en ese lugar donde se levanta este edificio, finalmente ahora ya tiene vida propia y ya habla con sus propias palabras, ¿no? Eso habla de un director inteligente y de un director que pues dice, a ver, obviamente esto no es Rojo Amanecer, esto no es Los Albañiles, y si tenemos este maravilloso centro de la Ciudad de México, que era mucho más transitable que ahora,
pues Jorge Fons lo aprovecha de una manera magistral. O sea, la cantidad de gente que yo vi el domingo pasado ahí en ese rombo, dices que no es posible. No puedes caminar. Madero ni nos metimos. O sea, no hay forma. Es como el póster de Capcom contra Street Fighter, Marvel contra Street Fighter, que van unos así, así vas. En los 90s el centro era como mucho más virgen en muchas cosas, ¿no? Se estaba rehabilitando, estaba viendo cosas, pero no se perdía ese sentido de lo popular, que es lo que retrata Jorge Fons, ¿no? Y lo retrata muy bien. En ningún momento nadie habla así, porque ya no habla la gente así, ¿no? Ya no, ya pasó eso. No, el peladito de barrio ya se quedó con Ismael Rodríguez. Muchas gracias, siempre lo vamos a agradecer, pero esto ya no. O sea, aquí ya ves un chavo de barrio, peluquero Abel, que si viviera, si no lo hubieran matado, ahorita tendría su barbería en la calle de Jesús María, ¿no? Y los chavos que están alrededor de los personajes todo el tiempo, ahora serían chavos chacas, ¿no? Oyendo reggaetón, o sea, sí, es que así vas viendo el desarrollo, ¿no? Así vas viendo el desarrollo de la historia y el desarrollo del lugar. Y te digo, ahorita pasas por ahí, por el callejón de la Alhóndiga, no tiene nada que ver, pero cuando estás en medio del callejón dices, ah caray, como que se me hace conocida, sobre todo la vibra, ¿no? La vibra de esos lugares donde la gente va al comercio, la gente va, está viviendo su vida y está haciendo, vienen de generaciones de comerciantes, entonces es otro mundo completamente diferente, ¿no? Entonces puedes decir que aquí fue donde Salma Hayek ¡pum! No, después de esto ya. El Callejón de los Milagros tuvo la suerte de ganar el premio del público en la muestra de Guadalajara, cuando todavía no era festival internacional. Gana el premio del público y luego se van a Berlín, y en Berlín ganan Oso de Plata otra vez. Entonces, bueno, pues ahí la película ya se vendió a 30 y tantos territorios, y sí, de aquí en adelante, pues digo, al año siguiente de esto, Salma ya sale en Desperado con Antonio Banderas, pistolero, ¿te acuerdas? Sí, pero es primero de Crepúsculo al Amanecer, ¿no? Se filman al mismo tiempo, Y es su mejor actuación. Con la boa. Entonces sí, o sea, ya Salma de aquí en adelante para afuera, ¿no? Y jamás volverá a pisar el cine mexicano en su vida, pero decía Jorge Fons, dice, la gente me decía, ¿cómo le vas a dar ese papel a una chava Televisa? Decía, no, son actores, y además Jorge Fons era de estos directores que te pone todo en la mesa y te trata padrísimo, porque te va a meter pero en serio, te va a sacar todo lo que tengas. Y bueno, si han visto a Salma Hayek en sus siguientes películas, no tiene ni el 10% de lo que tiene Alma. O sea, es que Alma tiene alma, y tiene un alma muy contradictoria, y tiene un alma donde por un lado la puedes llegar a odiar, pero al mismo tiempo dices, híjole, también la entiendes. Y es que es eso, o sea, cuando tú logras que personajes que son arquetípicos se vuelvan complejos, esa es una aportación padrísima. Sí, normal. Comentarte que esta película, yo la he visto muchas veces desde que estrenaron, sí. Y siempre la veo porque me gusta mucho, pero la pasan en televisión recientemente y todo el lenguaje, o sea, es una película que el que la ve por primera vez pierde toda su identidad con las malas palabras, con las petadas, o sea, de verdad, una gente que no la ha visto, va a ser una muy híbrida, no sé, es una película que si con esa frescura del lenguaje popular, no, es que no puedes. Pierde mucho, la verdad, claro. Porque la pasan llena de anuncios y todo, pero de verdad yo creo que los reglamentos ahora de RTC de que en canales abiertos se puedan decir, porque creo que en muchos programas sí las dicen, por ejemplo, las mangas del chaleco, te pasan un segmento ahí con mentadas de madre y ahí no hay problema. Pero esta película es un atentado que no la pasen con el lenguaje como es. Bueno, los Caifanes la censuran, que los Caifanes es así como, ¿no? Pero de repente cuando cantan la de Al toque de Diana me llevo a tu hermana, al toque de vista le pasó revista, y ya a eso se lo quitan. Dices, ay, tú no me vayas a ofender, ¿no? Pues se lo quitan. Es como, ahorita dices de la mala palabra.
Es como la película, la de Viento Negro, cuando le dicen, ¿por qué era militar? No, es que era el mayor hijo de la chingada. Si le quitan eso, mayor hijo de la chingada, pierde sentido. ¿Y por qué? No, y aquí cómo vas a censurar. Y usted y el Dante se van ahorita mismo a chingar a su madre. No, qué belleza. Es que eso es algo importantísimo. Pero bueno, se están abriendo cosas. Yo la última vez que la vi en tele, en cable, en Golden Choice que la pasó, la pasaron ya completa. Dije, qué padre. Sí, la pasan en Canal 9, la pasaron hace, no sé, en enero la vi. Y yo me la sé casi de memoria. Entonces, en la escena donde le dice, es el amor incorpóreo, amor platónico. Entonces dice, no, Ubaldo, eso es. Y se ve que abre la boca. Sí. Porque ya no le ponen el pip, nomás le ponen el silencio. No, pues qué lástima. No, Todos Amores Perros, si la pasan debe durar 10 minutos, ¿no? Porque. Si ya están los memes, está. O sea, ¿ya viste el desmadre que armó tu perro? Qué pues, chido, ¿no? Eso ahí está. Pero sí, no, pues esos son atentados de la televisión pública, entonces bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va, pero sí, o sea, la gran pregunta, ¿y por qué no pasan el apando? Pues nada más podrías pasar los créditos, ¿no? O sea, los del principio y los del final, o sea, ¿cómo le haces con el carajo? ¿Cómo le haces con la escena de Anofelia en Borguía? No puedes, ¿no? Pero bueno, qué bueno que se está abriendo mucho más. Bueno, pues entonces nos vemos, si están de acuerdo. Sí, Estelita, perdóname. Ay, no importa. No, adelante. Que hay 2 puntos como de coincidencia entre principio y fin, que sí es una cosa devastadora. Una tragedia tremenda. Y luego ver yo amo esta película. Sí. Ay, no, es como otro tratamiento total. Pero tanto el personaje de Bruno allá como el personaje acá, porque es el hermano que sacrifica a la mamá. Claro. Porque él, o sea, lo manda que es inspector de... Sí. Él no quería hacer eso. Ahora, aquí Abel sí es hablando de Bruno Bichir, Abel es un personaje que es un soñador y es un héroe trágico. Y el otro, el personaje del hermano, el hermano sacrificado, uno de los 2 hermanos sacrificados, hombres, llega un momento en que tiene la oportunidad de escapar del horror y no lo hace. Cuando Blanca Guerra, esta mujer en Veracruz que le renta un cuarto y se acaban enamorando, ¿no? Y esa gran escena en el malecón de Veracruz donde lo corta, que le dice, ¿no? Dice que tú estás todavía pegado a las faldas de tu mamá. Y el otro, no, pero es que mi hermano Gabriel se va a lograr y no sé qué. Él sigue en el horror que les sembró la madre. Y esa frase que dice Blanca Guerra, que son esas frases de la maestra Paz Alicia García Diego, inolvidables, que le dice, es que yo lo que necesitaba era un hombre. Y le dice, y tú todavía eres un hijo. Y que empieza a caminar Blanca Guerra, a alejarse de Demián Bichir, y le dice, y un hijo pendejo. Puta, no, o sea, es que ahí él tiene la oportunidad de escaparse y no se escapa. Pero es el mundo de Arturo Ripstein, ¿no? O sea, ahí no hay salida posible. En ese mundo del maestro Ripstein no hay salida posible. Con Jorge Fons sí, o sea, con Jorge Fons hay que los personajes tomaron una decisión. O sea, Don Ru decidió, va a seguir haciendo lo suyo, pero ya tiene a su nieto y entonces es muy macho porque además el nieto se llama Rutilio, pobre niño, el nieto se llama Rutilio, entonces, ¿no? Susanita pues toma la decisión de aparentemente correr a Huicho, pero sabe que sin Huicho ella se va a perder todo lo que no tenía, entonces eso va a ser es como una rueda de hámster, ¿no? Y Alma tomó una decisión y se apega a la decisión en el momento en el que hipócritamente le dice a Abel, es que fue el destino. El destino, madres. El destino son las cartas que tira tu mamá, no lo que ella decidió. ¿Sí? Entonces eso es lo padre, efectivamente, ¿no? El personaje de principio y fin es ese momento en el que puede salvarse, ¿no? Bueno, le acaban endilgando a la novia del hijo embarazada. Y en esa escena donde le están cortando el pelo a Bruno Bichir, que llega Ernesto Laguardia a reclamarle, dice, a mí no me reclames nada, ¿no? Le dice, yo cargo a tu hijo, tú carga tu culpa. No, principio y fin es demoledora, ¿no?
Pero bueno, sí, don Alfredo como que dijo, híjole, el callejón no puede quedar así porque ¿qué vamos a hacer, no? No, y les fue maravillosamente bien a las dos. Don Alfredo tuvo una estupenda suerte en los últimos años de su carrera. O sea, él empezó en los 30 produciendo cine con Gregorio Wallerstein. Ya luego nació Arturo en el 43 y luego le va a producir a Arturo su ópera prima, Tiempo de Morir, que es padrísima. Pero don Alfredo, los últimos años que trabajó, que fueron los 90 y los 2000, le fue maravillosamente bien. O sea, principio y fin, sí es una película que confronta muchas cosas y que sabíamos todos que no iba a ser la película el taquillazo, pero te ganas la Concha de Oro de San Sebastián, digo, eso es mucho. El Callejón se lleva 11 Arieles, se lleva el Oso de Oro, el Oso de Plata de Berlín, y Salma se vuelve rockstar, entonces bueno, ahí tienes eso. Y luego el Padre Amaro. El Padre Amaro que, pues gracias a Norberto Carrera y el arzobispado mexicano y su publicidad gratuita, don Alfredo, bueno, cuando cayó el dinerito en las taquillas, venga, yo no metí un peso en publicidad, solitos se ensartaron. Y pues sí, ¿no? El Crimen del Padre Amaro, pues hasta que no apareció No se aceptan devoluciones, fue la película más taquillera del cine mexicano. Yo me acuerdo haber ido a verla a Cinépolis en Plaza Universidad, no, era un motín, la gente así empujándose en la entrada, ¿no? Carlos Carrera estaba en una esquina así como, que no me vayan a ver, ¿no? Me van a linchar aquí. Y no, ya cuando salías decías, pues no sé, ¿no? O sea, a mí siempre me ha quedado la idea del Crimen del Padre Amaro, y perdón si les gusta la película, pero de que ya que tenías al enemigo enfrente y le podías pegar, no le pegas, y eso como que sí, es como un coitus interruptus, ¿no? No sé. Sí, o sea, ya lo tienes ahí, y de repente dices, no, mejor no le pego. La novela es durísima, la novela de José María Eck de Queiroz es de 1890 y es durísima contra la iglesia. Y de repente el Crimen del Padre Amaro, no sé, a mí se me queda muy cortita, muy suavecita, ¿no? Pero es peor la Viuda Negra, ¿no? La de Arturo es tremenda, claro. ¿Y esa la censuraron? ¿O se prohibió? La censuró Margarita López Portillo, pero porque decía que el público mexicano no estaba listo para ese cine. Y se vio hasta la época de Miguel de la Madrid. Y ahorita pasan a cada rato. La Viuda Negra pasa en Canal 11 sin problema, y en el 22 y en el 14. Sí. Qué padre, y completa, no le cortan una sola escena. Desnudo haciendo el amor con el sacerdote, sí, todo. Nada más si se la verá, hombre. Sí. Hombre, no, pues eso no lo puedes cortar. No para nada. Entonces, sí, es muy padre, el Callejón es precioso. Yo digo, dentro de la dureza y de que finalmente, digo, si otra vez si hacemos el símil, Ripstein es, la vida es cabrona, ¿no? Pero aquí la vida es cabrona, pero puedes mantener tus sueños y puedes encontrar en cierta forma la felicidad. O sea, al final de la película todos los personajes acaban felices. Don Ru, Eusebia, Chava va a seguir tirándose a toda la merced, no hay problema. Pues don Fidel pues se murió ilusionado de que se iba a casar con Almita. Almita pues va a dejar, yo me imagino que va a dejar en la calle, en la banqueta Abel, y se regresará a su burdel, y algún día la darán de baja por edad, ¿no? Por caducidad, me imagino. Susanita pues no puede estar sin Huicho, entonces va a estar en esa toxicidad el resto de su vida, y un día Huicho pues va a heredar las vecindades y va a heredar todo, ¿no? Entonces finalmente hay final feliz. Los de los limosneros, los pordioseros, pues ya salieron de la cárcel, van a seguir haciendo negocio, ¿no? El carnicero siempre va a estar pensando que su mujer le pone el cuerno. Entonces, todo el mundo acaba feliz en el Callejón de los Milagros, ¿no? El poeta regresó. El poeta ya puede regresar, ¿no? Dice, pues ¿qué le pasó? Ya lo perdonó Don Ru, ¿no? El poeta ya regresó, o sea, todo llega a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y Abel finalmente, aunque se destruye, pues es feliz, finalmente murió feliz. Lo que no hay posibilidad. Ahí hay un
destino manifiesto implantado por la madre y todo se destruye. ¿Pero al final acaba bien? No, ahí todo se destruye, ahí sí no hay salida. Oye, sí. No, Lucía Muñoz, qué personaje más hermoso, ¿no? Pero bueno, ya haremos algún homenaje al maestro Ripstein con mucho gusto y enfrentaremos esas emociones durísimas. Pero bueno, esto es Jorge Fons y pues bueno, los esperamos el sábado para ver El Atentado. Nos vemos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos.